Agradecemos a la expositora y escucharemos ahora a María Elina Estebanés, quien nos hablará sobre dimensiones de género en el uso de nuevas tecnologías. María Elina Estebanés es socióloga especializada en políticas de ciencia, tecnología e innovación, sociología del conocimiento científico y estudios de género e innovación. Desde el año 2012 se desempeña como investigadora del Centro de Estudios de la Ciencia, el Desarrollo y la Educación Superior del Grupo Redes, asociado al CONICET, Buenos Aires, Argentina, y tiene a cargo el área Ciencia, Tecnología y Sociedad. Además, es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Su cátedra es Teoría Social Contemporánea. Dicta también cursos de posgrado en diversas universidades nacionales. Ha desarrollado 2 líneas de trabajo, una enfocada al estudio de la relación entre conocimiento científico y desarrollo social. La segunda, la que más nos interesa hoy, se refiere al estudio de la situación de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto lo hace desde el año 2001 hasta la actualidad. Incluye allí, en esta línea, investigaciones sobre la situación de la mujer en los sistemas científicos de la región iberoamericana, el análisis de género en los fenómenos de innovación tecnológica y el diseño de indicadores para la evaluación de la CTI. Participa en la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género del CITED. En este caso, en esta ocasión, nos presentará su exposición Dimensiones de Género en el uso de tecnologías. La presentación es un aporte a la reflexión sobre justamente los usos de la tecnología y el lugar de las mujeres en estas prácticas. Realizará una conceptualización sobre el uso, la tecnología y los procesos de apropiación social. La presentación será acompañada por una presentación visual en PowerPoint que incluirá un relevamiento preliminar fotográfico en la web que procura sensibilizar sobre el tema y anunciará una iniciativa en marcha tendiente a generar un archivo visual fotográfico sobre los usos históricos y contemporáneos de tecnologías en sus diversos sentidos, por supuesto, por parte de las mujeres. Así que te escuchamos, Marilina. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Y esto cómo se toca? ¿Y por ahí? Acá. Bueno. Bueno, buenos días. Agradezco nuevamente la posibilidad de poder participar en el foro. No es la primera vez que estoy acá y me alegra de encontrar a colegas con los que hemos estado compartiendo muchas de estas ideas. El objetivo de esta presentación entonces es presentar dos elementos un poco distintos. Por un lado, unos elementos de naturaleza más conceptual, teórica, acerca de la idea, de la tecnología, el concepto de tecnología, y discutir la cuestión acerca de la neutralidad de la tecnología, presentar algunas formas de tratar a la tecnología como fenómeno social y sus variadas dimensiones, sus contenidos, diseños, objetos, prácticas, sujetos. En particular nos interesa la mujer como sujeto del diseño y el uso de tecnologías. Entonces discutir la relevancia del género para mejorar nuestra comprensión de cómo se construye la tecnología en nuestro mundo contemporáneo y además cómo inciden los impactos en la actualidad. Esto que decía es de naturaleza más conceptual o teórica, también va a ir acompañado con una presentación de imágenes, un trabajo más exploratorio, en donde nos vamos desde la teoría hacia la percepción pura. Es una iniciativa en marcha que estamos tratando, digamos, de desarrollar con Sebastián Karner, que es el fotógrafo documentalista que está un poco a cargo de todo el trabajo fotográfico, y estamos empezando por realizar un relevamiento en el Archivo Histórico Nacional acerca de la mirada de género en
el uso de tecnologías, tratar de recuperar de un archivo que es bastante grande, son 800.000 fotografías, pero bueno, el modo en que históricamente aparecen las tecnologías en sus distintas expresiones en la historia fotográfica nacional, y a partir de ahí motorizar una campaña que puede ser educativa, abierta al público en general, de registrar los usos de la tecnología en la actualidad a través de la fotografía, quizás concursos fotográficos o alguna otra iniciativa más de tipo participativo, para problematizar, discutir, difundir el problema del uso de las tecnologías y la mirada de género en este tema. Bueno, ahora, ¿qué noción de tecnología? Por supuesto, esto siempre es un tema complicado. Tecnología pueden significar muchas cosas. Hay definiciones restringidas y amplias de tecnología. Quizás aquí nos vamos a inclinar por una idea un poquito más amplia. Hay que considerar que en términos restringidos quizás la tecnología apela al uso de conocimientos científicos y tecnológicos en dispositivos que operan en el ambiente y en la sociedad. Es importante tener en cuenta que esta idea restringida también es asociada al fenómeno de la ciencia aplicada, pero también podemos pensar a la tecnología en un sentido más amplio como el mundo de lo técnico, en donde, y también de lo sociotécnico, ¿no? Esto también lo vamos a explorar con un poco más detalle. Lo tecnológico siempre implica una heterogeneidad social. O sea, acá estamos pensando en todo tipo de dispositivos, procedimientos que organizan las prácticas humanas o artefactos, incorporados o desincorporados en capacidades humanas o también en materialidades, objetos, a veces en papeles, en papers, en patentes. Todo eso es parte del fenómeno tecnológico. Productos o procesos. Como decía, objetos tecnológicos o prácticas. Entonces el universo es bastante amplio, después vamos a ir circunscribiendo un poco más aquello que nos interesa registrar en esta iniciativa de tipo visual. Lo que es importante es que hay que superar un poco la idea de que la tecnología es solamente las TICs. En el sentido común, cuando uno explora o trata de buscar, por ejemplo, en el relevamiento que hicimos a través de la web, tecnologías, siempre aparecen las TICs. Bueno, estamos pensando en algo más que las tecnologías de la información y la comunicación, pero esto es un sentido muy fuertemente arraigado en la comunicación pública. Y por supuesto, estamos pensando en tecnologías en distintas esferas, ¿no? El mundo rural, el mundo de la medicina, las tecnologías médicas o las prácticas médicas como prácticas atravesadas por tecnologías, tecnologías que pueden ser tanto nuevas tecnologías desarrolladas recientemente, tecnologías en desuso, o sea que ya han sido superadas, pero persisten como recursos que en algunos sectores que siguen siendo utilizadas, y tecnologías de estante, aquellas que son utilizadas en función de ciertas necesidades de los usuarios. Ahora bien, en particular me interesa destacar esta dimensión material de la tecnología. De todas las dimensiones posibles, por supuesto, estamos seleccionando alguna, no sé si la más relevante o no, pero es aquella dimensión que podríamos relacionarla con lo artefactual. La tecnología como un material, las máquinas, las herramientas, los aparatos, como dispositivos de intervención material en el mundo. Y es en ese aspecto que vamos a detenernos con un poquito más detalle, porque nos interesa ver la relación de este dispositivo material con los cuerpos. En este trabajo visual nosotros lo que vamos a registrar es la manipulación de máquinas o herramientas, y entonces allí la idea del cuerpo humano en ese proceso de manipulación es muy importante. Ahora bien, el otro concepto es el concepto de usos de tecnología. Que es el que me quiero detener un poquitito. Hay una cierta historia respecto a la reflexión sobre el uso de tecnología que tiene que ver un poco con el campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. En general, históricamente, el foco de análisis
estuvo concentrado en los impactos de la tecnología en la sociedad. Hace mucho tiempo, digamos, antes de los estudios contemporáneos de ciencia y tecnología, y ese estudio de los impactos transformaba la tecnología como una caja negra, es decir, no importa cómo es la tecnología, lo que importa es la tecnología tal cual está en la sociedad. Esto era un problema, es un problema que la mirada constructivista de la tecnología, y ya estamos hablando de los últimos 30 años, trató justamente de descentrar la mirada en los efectos para concentrarse en la construcción y el diseño de tecnologías. De esa idea de que para entender cómo impactan las tecnologías en la sociedad, nos tenemos que fijar cómo se construyen las tecnologías, fue una idea muy potente, y es, por supuesto, la que ha dado lugar a todas las investigaciones, los desarrollos teóricos y las iniciativas centradas en el análisis y en las políticas sobre la producción de conocimiento y tecnologías, y allí también la mirada de género atenta a esa esfera de la producción de conocimiento científico y tecnológico. Obviamente, volver a la idea de uso y a la discutir el uso implica reconocer esta historia en el análisis de las tecnologías, y entonces ubicarnos en la discusión sobre el uso de las tecnologías teniendo en cuenta que no se puede analizar cómo estos dispositivos existen en la sociedad, se usan y se aplican, sin considerar cómo han sido concebidos y diseñados. Y es desde ese lugar en donde estamos proponiendo pensar a las tecnologías en su uso contemporáneo. Obviamente el uso de tecnologías implica siempre manejo de conocimiento, y tenemos que tener presente que ese conocimiento que forma parte de del diseño y la materialidad de las tecnologías tiene estratificaciones verticales. No todos los conocimientos se aplican de igual manera, no todos los sujetos que diseñan tecnologías acceden a los mismos conocimientos, hay estratificaciones verticales que hacen la distribución del poder del conocimiento en la sociedad, y en función de eso también podemos pensar que el acceso al conocimiento técnico que permite a algunos individuos y otros no manipular y controlar adecuadamente las tecnologías es un problema, y entonces es importante la distribución social del conocimiento, no solo para diseñar estos dispositivos técnicos, sino también para usarlos y para controlarlos, controlar su uso y aplicación en la sociedad, y también en la capacidad de apropiación de las tecnologías por parte de todos los usuarios y las usuarias. Y también bueno, la idea del uso, de la manipulación de las tecnologías en este sentido de artefactos o maquinarias, nos recuerda un poco, y hemos tratado de explorar algunas ideas de la fenomenología social, la fenomenología como enfoque teórico que trabaja sobre la idea de los cuerpos y la corporalidad de la existencia humana, una perspectiva filosófica muy abstracta, pero sacar algunas ideas que nos permitió mostrar ejemplos de cómo esta idea de los cuerpos, cuando hablamos de la tecnología en el sentido de la manipulación de artefactos, es interesante para poder ver qué implica pensar una tecnología cargada de significados y un uso de las tecnologías en esta misma dirección. Entonces, bueno, los videojuegos, por ejemplo, si pensamos en los videojuegos, es un ejemplo, uy, me fui para el otro lado, pero, muy claro, ¿no? De la simbiosis entre los cuerpos y la tecnología. Las tecnologías inclusivas también es un ejemplo claro, y vamos después a mencionar alguna reflexión también desde la fenomenología de cómo esto opera, ¿no? Dice Merleau-Ponty, el cuerpo es el mediador del mundo, como una obra de arte, es el espacio expresivo a través del cual se significa el espacio que nos rodea. Es un nudo de significaciones vivientes, y no un cierto número de variables fisiológicas, ¿no? Entendiendo el cuerpo en este sentido, en el sentido de que es algo más que una fisiología, y es el medio, el mediador a través del cual los sujetos alcanzan ese mundo. Ahora, estamos pensando en la tecnología como un aspecto que participa de esa vivencia del mundo y de esa construcción del mundo. Hay un concepto también fenomenológico interesante, el mundo al alcance, ¿no? Y cómo la tecnología sí es una posibilidad de alcanzar ese mundo, apropiarse de ese mundo y vivir en ese mundo.
Bueno, por ejemplo, también desde estos autores, ¿no? El ejemplo del músico virtuoso, o sea, el músico que toca un instrumento de una manera excepcional. Entonces ahí se dice, el instrumentista lo que hace es algo más que simplemente usar un instrumento. Él tiene la capacidad, además de tocar su propio instrumento musical, de hacer música de manera virtuosa con cualquier otro instrumento de esa misma especie, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fenomenología? La fenomenología. Se instala en el instrumento musical como si se instalara en una casa, lo habita. Esta idea de habitar el instrumento como algo más que un simple uso. Habitar en el sentido de tomar posesión, asignar y construir significados en términos de esa relación de uso. El cuerpo habita el espacio y el tiempo, no está en el espacio y el tiempo, porque al habituar actúa significativamente en él y construye significados. Entonces, esto es un poco la idea que desde los cuerpos y desde la construcción de significados sobre el uso nos interesa para acercarnos a la noción de qué significa la apropiación social de las tecnologías. Y otro ejemplo también muy interesante es el del bastón del ciego, ¿no? El bastón del ciego como aquella extensión de la percepción del ciego respecto al mundo, en donde el mundo de los objetos táctiles retrocede, ¿no? Dice el autor. No empieza en la epidermis de la mano, sino en la punta del bastón. Entonces, pensar en una idea de las tecnologías en relación a los cuerpos como una posibilidad de extender esa percepción del mundo, y a través de esa percepción y de habitar ese mundo, podríamos decir, extiende las posibilidades de extensión o quizás también las limitan en función de qué tipos de tecnologías se han diseñado y se han concebido, ¿no? Entonces, esta es una pregunta para dejar abierta en términos de lo que luego vamos a asociar con la perspectiva de género. Esa es una idea, es una pregunta abierta, no necesariamente, considerando estas relaciones entre los usos, la tecnología y los cuerpos, no necesariamente entonces decimos las tecnologías pueden hacer efectivo esta idea de mediarnos y ayudarnos a controlar y apropiarnos de ese mundo. Por ejemplo, también consideremos que hay distintos tipos de usos en relación a lo que acabamos de decir, ¿no? Sacando un poco de autores ya ahora, no de la filosofía, sino de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Osgood y Pinch. Bueno, usos innovadores, son usos de tecnologías donde los sujetos participan activamente en el diseño, rediseño, la reconstitución de esas tecnologías, ¿no? Entonces es diferente a los usos pasivos, donde el usuario de la tecnología simplemente es alguien al que no le queda otra que aplicar la tecnología en cuestión. Entonces, el lugar del sujeto y la capacidad de construcción de significados y capacidades de agencia humana al usar tecnologías es distinto. Y, bueno, en gran medida, ¿dónde ocurre esa habilitación? ¿En qué punto de la concepción de la tecnología, de su diseño, de su difusión o aplicación en la vida contemporánea? Después también están, así como hay usos, hay no usos, que es tan importante como el uso. ¿Qué es el no uso? Bueno, hay usos rechazados, o sea, son aquellos usuarios o usuarias que deciden no usar una tecnología. Por ejemplo, quienes no quieren usar elementos basados en productos transgénicos, en cultivos transgénicos. Entonces es un no uso deliberado, que es también un elemento importante en la reflexión acerca de los usos, o los usos vedados, que son los usos no por voluntad no usar determinada tecnología, sino porque no acceden a determinada tecnología. Por distintas circunstancias, el caso de las tecnologías inclusivas es uno, y también cuestiones de poder socioeconómico, de acceder o no a determinados recursos. Entonces, la tesis sociológica central que recoge un poco todas esas ideas es que las tecnologías están socialmente configuradas. En su desarrollo, difusión y uso intervienen diversos valores, ideas, intereses socioeconómicos que inciden en la conformación, funcionamiento, y que son transportados, la palabra no es muy feliz, tendríamos que cambiarlo un poquitito, por grupos sociales relevantes. Entre estos factores o aspectos, entonces, consideramos la relevancia de pensar al género como un aspecto central
y esto un poco tiene que ver con la naturaleza de nuestro foro, ¿no? Si la sociedad configura las tecnologías, ¿qué valores de género? ¿Qué hago? No. ¿Qué valores de género, qué prejuicios o estereotipos de género intervienen en esa configuración, ¿no? Deberíamos considerar todas las posibilidades. ¿Qué intereses sociales existen en elegir determinada tecnología y dejar por fuera del acceso público y común otras tecnologías? La opción y las alternativas tecnológicas están atravesadas por intereses sociales, socioeconómicos, políticos. ¿Está suficientemente representada la diversidad de género en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías? Aquí también hablamos mucho y en particular, y sobre todo en esta presentación, de la idea de mujeres y tecnología, pero tendríamos que pensar el género en un sentido amplio. Las diversidades de género implican distintas situaciones en las cuales estas afirmaciones siguen teniendo relevancia. Bueno, y retomando un poco también esta idea de cuerpo, ¿no? La relación de los cuerpos y las tecnologías, tal cual nos ha sugerido la fenomenología. ¿Qué posibilidades de apropiación y qué condiciones de limitación surgen a partir de las marcas de género inscritas en nuestra cultura material? Y eso, de alguna manera, es un poco una pregunta que animó, inspiró esta iniciativa de registro fotográfico, un poco histórico, a ver en el pasado qué es lo que ha ocurrido, y también de poder hacer un ejercicio en la actualidad a través de promover participativamente el registro de situaciones de uso de tecnologías por parte de varones y mujeres. Bueno, digamos, estas preguntas que hacen la relación de la mirada de género en la idea de tecnología y su uso, de alguna manera están fundadas en muchas investigaciones que han generado evidencias. Simplemente las menciono rápido. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Está bien, estamos yendo. Las menciono rápidamente, no voy a desarrollarlas acá, pero por supuesto hay algunos nombres y esto está accesible, investigaciones empíricas, desde hace 20 o 30 años, bastantes en todo el mundo, y acá también en los últimos años han aparecido líneas ya también más concentradas a mirar desde género a el desarrollo y el uso de tecnologías, ¿no? Ya se sabe que, bueno, se ha mostrado cómo las tecnologías históricamente están asociadas a lo masculino patriarcal, podríamos decir, investigaciones sobre todo de la sociología constructivista de la ciencia. Por supuesto que hay sectores de mayor permeabilidad al acceso de las mujeres a las tecnologías. Judy Wachman ha señalado que las TICs es un ámbito tecnológico donde las mujeres tienen, en principio, más posibilidades de superar este tradicional patriarcalismo en otros sectores de la tecnología en donde es más complicado. Entonces, las TICs como una oportunidad de un avance más fácil de la equidad de género en las tecnologías. Hemos investigado en particular en el Centro Redes, con colegas que incluso han participado también en otros foros, como Gaby Sued y Magali Turgerich, en los sesgos de la participación de mujeres en la formación. Bueno, eso es Sadowski, ¿no? En las actividades de diseño tecnológico y difusión de tecnologías en contextos productivos. Nosotros trabajamos en particular el caso de la actividad algodonera en pequeña escala en el Chaco, que es lo que presenté hace 2 años acá, ¿no? Hicimos una investigación en las pequeñas comunidades algodoneras del Chaco argentino en el contexto de una difusión reciente de algodón transgénico. Y tratamos de ver cómo esos nuevos paquetes tecnológicos tenían una aplicación y una apropiación diversa según cuál era el estrato productivo de los productores algodoneros. Obviamente nosotros nos concentramos en los pequeños, pero lo que vimos es que hay un patrón diferencial. La pequeña producción no accede a las nuevas tecnologías, los mayores grupos productivos sí. Y además de ese sesgo en los sectores productivos, en las escalas de sectores productivos, al interior de la pequeña producción algodonera, las mujeres accedían menos al conocimiento innovador que los hombres, porque las actividades de extensión
que están dirigidas a la capacitación tecnológica de la pequeña producción, tiene incorporados estereotipos de géneros que hacen que tiendan a acercarse esa capacitación más a los hombres cabeza de familia que a las mujeres. Y podría dar muchísimas anécdotas muy sencillas de esto, cómo ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, como ejemplo, las actividades de extensión, muchas se dan en las agencias de extensionistas del INTA. Entonces, para ir a hacer la capacitación, la mujer se tendría que ir del hogar a hacer el curso. Y no puede porque se ocupa de los pequeños animales que están alrededor de la casa. Entonces, no puede dejar los animales solos porque se los roban. Entonces el hombre puede ir a capacitarse y después esa mayor capacitación tecnológica hace que puedan tener un mayor poder en las actividades comerciales y de negociación de sus productos, de las semillas que compran y de la actividad agrícola en general. Bueno, y también la Fundación Sadowski ha trabajado últimamente a través de la investigación en cómo la formación tecnológica de niñas y niños en determinadas áreas ha mostrado una brecha importante en el acceso de los jóvenes a una formación que permita llegar luego al ingreso a carreras tecnológicas e ingenieriles en computación. Los últimos núcleos de investigaciones que me parecen interesantísimas, creo que aquí desde una perspectiva CTS es un campo medio inexplorado, pero en Europa y en Estados Unidos hay mucho, es todo el tema a partir del cual la investigación en el mundo de la medicina y la atención de salud hay un aspecto importante en cómo se diseñan y se conciben los dispositivos de intervención médica, las tecnologías médicas, en relación a los pacientes y a las comunidades de enfermos o enfermas, y se está debatiendo la necesidad de involucrar más a estas comunidades, que podríamos decir son un tipo particular de comunidades de usuarios de tecnologías. ¿Qué tecnología? La tecnología médica, en el diseño, en la decisión de las estrategias de intervención médica y de la utilización de determinadas tecnologías de intervención sobre los cuerpos, que hacen o no solo un diferente impacto de la medicina sobre la calidad de vida, sino también, de una capacidad de decisión sobre otras alternativas de atención médica por fuera de las tecnologías instauradas e institucionalizadas en el sistema médico. Y me parece que también es un ámbito interesante. Bueno, lo último es un poco un popurrí de algunas imágenes de las mujeres y las tecnologías, tal cual aparecen en la web, imágenes muy viejas, de edad media, de las pocas mujeres que teníamos utilizando instrumental astronómico, las clásicas imágenes de la industria textil en la revolución industrial. Obviamente llegamos a la tecnología contemporánea, donde, como les digo, si uno revisa en la web, el 90% de la tecnología aparece asociada a las TICs, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un sesgo importante en qué es lo que miramos cuando hablamos de tecnología, pero como les decía, no solo el uso, sino también el diseño de tecnologías es importante a la hora de mirar la relación entre género y tecnología. Las tecnologías de intervención médica en sus distintas áreas, o sea, la medicina es un ámbito de tecnología importante, donde los avances científico-tecnológicos se incorporan rápidamente. El mundo de las industrias y de las maquinarias y de la actualización tecnológica de los distintos sectores productivos es un mundo quizás incipientemente para las mujeres y bueno, quizás un poco más atrás. La globalización, quería apelar a la idea de que la tecnología hoy es un fenómeno globalizado, entonces eso atraviesa distintas culturas e identidades tradicionales. La tecnología como herramienta de manipulación, instrumentos que se toman, que se usan, y bueno, las tecnologías un poco más de punta, la tecnología espacial. Ya tenemos algunas mujeres históricamente han aportado mucho al desarrollo de la tecnología de punta, pero bueno, simplemente este popurrí de imágenes trata de sensibilizar acerca del lugar de las mujeres y de los hombres usando tecnologías. La idea es poder hacer un registro contemporáneo a través de estos dispositivos, como decíamos, la fotografía, los concursos fotográficos, que pueden ser aplicados en escuelas,
abiertos a la comunidad, y sería interesante si hay interés en otras regiones, en otras provincias, de hacer algo compartido y formar alguna red para generar un acervo fotográfico de los distintos sectores productivos regionales sobre el lugar de la mujer y de los hombres en el manejo de las tecnologías en el mundo contemporáneo. Bueno, este es un programa interesante que el que quiera entrar, no es nuestro, es europeo, cómo introducir el género en investigaciones, en la medicina, en la biología y la ingeniería, para poder generar investigaciones que traten de superar los estereotipos de género y generar conocimiento socialmente apropiable. Y bueno, les agradezco. El contacto está allí. Aprovecho a avisar que estamos lanzando la nueva edición del curso en nuestra plataforma virtual sobre política, gestión en ciencia, tecnología y género. Es un curso que ya vamos por la 4ª edición, que también está vinculado a la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, en la que participo, y es una experiencia de llevar un poco estas ideas también al plano regional. También, dado que se está emitiendo en streaming, esto están viéndolo en Buenos Aires, Sebastián, que participó en este ejercicio y para trabajar, también lo está viendo, así que bueno, les agradezco a todos la atención.